Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este jueves 27 de abril de 2017 con los saludos de rigor. El primero de ellos para el que vuelve, Antonio Mercader, después de ¿cuántas semanas? ¿Tres? ¿Cuatro? 3 semanas. 3 semanas. Buen día, Antonio. Para todos. Para todos. Para todos. Para todos. Esteban. Algún día voy a hacer una exclusión. 13 años. Esteban. Buenos días para todos. Solo para todos. Carlos. Buen día para todos y todas. Opa. Bien. Muy inclusivo lo Che, vecinos y vecinas. Ah, sí, es muy importante. Hay que cambiar el nombre de ese cargo, de esa institución. Fernando Butazzoni. Muy buenas. Lo arregló ahí. Vamos al primero de nuestros temas. Ex integrantes del MLN y varios dirigentes del MPP, entre ellos el ex presidente José Mujica, han desmentido esta semana que ese sector político se financiara mediante el robo a bancos durante la década de los 90. El último en hablar fue el ex ministro de Defensa, Luis Rosadilla, que declaró ayer en El Espectador que la guerrilla se integró a la democracia sin cartas en la manga y sin trampear, citando incluso a Raúl Sendic, padre, a esos efectos. La controversia, ustedes saben, cobró fuerza en la agenda luego de que Jorge Zabalza, ex guerrillero, avalara los hechos relatados por una fuente anónima en el libro Huidobro sin remordimientos, un perfil del ex senador escrito por la periodista María Urruzola. En esa investigación, la fuente, presentada como Beto, sostiene que participó personalmente de varias rapiñas entre 1993 y 1998 con el fin de financiar actividades políticas del MPP. A raíz del libro, una fiscalía en lo penal solicitó la reapertura de la investigación sobre varios robos que en la década de los 90 se adjudicaron a las llamadas superbandas o tupabandas. Ayer ya abordamos este tema en la mesa de los miércoles, pero varios de los integrantes de esta mesa entendían que era imprescindible retomarlo porque, bueno, ha habido algún elemento adicional. ¿Quién empieza? ¿Quién va? Yo empiezo. Fernando. Bueno, yo era uno de los que quería tomar el tema y debo confesarlo que lo hago además por razones muy personales. Yo leí un solo capítulo del libro y decidí no leer el resto. ¿Por qué leí un solo capítulo del libro? Porque me llamó el viernes pasado un periodista de búsqueda para preguntarme si yo tenía algún comentario que hacer sobre las menciones que se hacían a mi persona en ese libro. Lo primero que hice, obviamente, fue decir que no había leído el libro, no podía hacer ningún comentario, y lo segundo fue ir a comprar el libro y buscar el capítulo en particular, que es el capítulo de los asaltos a los bancos. En ese capítulo, que fue el único que leí, y que lo leí y me generó un profundo desagrado, un profundo rechazo, María Urruzola, la autora del libro, me menciona, me cita, y debo decir que me cita de manera desprolija, aviesa, me tijeretea la nota que yo publiqué en Clarín en el año 96 o 97, y después da 2 o 3 datos sobre mí que son erróneos, están mal. Datos elementales, como por ejemplo decir que yo pertenecía o pertenezco, no sé, creo que pertenecía, dice, al MPP. Yo nunca pertenecía al MPP, nunca tuve ninguna vinculación política con el MPP, nunca coticé, nunca pisé la sede del MPP, nunca pisé la sede del MLN en la calle de Tristán Narvaja. Es decir, no tengo ninguna ni tuve ninguna vinculación con el MPP. Erróneo. Segundo dato erróneo. Dice en el libro, afirma que tan MPP era yo que después, por eso, fui designado director de la Intendencia de Montevideo cuando Ricardo Erlich fue electo intendente. Erróneo también. No tuvo nada que ver ni el MPP, ni siquiera el propio Erlich, que simplemente avaló una resolución del director general de Cultura, que era mi entrañable amigo Mauricio Rosenkopf. Otro dato totalmente erróneo. Y lo más grave de todo es que 2 meses antes de que saliera el libro, yo me encontré de casualidad con María Urruzola en la librería Mosca, un día de enero, creo que era, de febrero, de enero. Y me estuvo contando que estaba por publicar el libro. No fue capaz de preguntarme si esos datos que ella tenía eran veraces o no eran veraces. Y finalmente, después de
dar esos datos erróneos y citarme de manera aviesa, como decía, elabora una especie de reflexión en la cual vincula el asalto a la Junta Departamental de Montevideo, mi nota con Clarín, mi supuesta pertenencia al MPP y una nota que publicó alguien un año y medio después en Mate Amargo, periódico con el cual nunca colaboré, nunca escribí y nunca tuve ningún vínculo, ni con Mate Amargo, ni con los redactores de Mate Amargo, ni con Fernández Huidobro, con quien me reuní una sola vez en mi vida a pedido del intendente Ehrlich por cuestiones vinculadas a la Intendencia de Montevideo, y fue en un lugar público además. Entonces, a partir de esa lectura, de ese capítulo y de todos la sarta de errores que encontré en 3 páginas, decidí no leer el resto del libro. Credibilidad, 0. Rigor periodístico, 0. Seriedad profesional, 0. Y ética periodística, 0. Ese es el puntaje que yo personalmente le doy. Yo comprendo las razones de Fernando, digo que fue aludido en el libro por una nota periodística y mal calificado, digo, comprendo que estés enojado y que le des 0 credibilidad, tenés todo el derecho. Pero yo quiero decir que este libro de María Urruzola, para los que nos interesa el tema y seguimos este tipo de temas, no es ninguna novedad. Lo que ha dicho María Urruzola estaba dicho hace más de 10, 12 años, está en los estrados judiciales. Digo, hay sumarios, hay procedimientos de carácter judicial hechos sobre este tema. No solo está el libro de Leitch, las declaraciones de Zabalza, el libro de Garcés. Si ustedes miran, por ejemplo, en alguno de los juzgados hay un gran expediente de un asalto a la distribuidora de diarios y revistas de Esper, que es la más grande del país. Se hizo un asalto millonario, mucha plata para aquel momento, creo que era en los años 90, y allí, bueno, apareció la cédula de identidad de uno de los integrantes de la cúpula Tupamara, de los 15 integrantes de la cúpula Tupamara, un señor Perdomo, Ricardo Perdomo. No lo conozco, no sé qué antecedentes tenía, pero lo cierto es que quedó documentado, y la policía entonces allanó su casa y se encontró maravillosamente con folletos y banderas de la ETA. Qué casualidad, justo en la época además del lío de los etarras. Detuvieron a una vasca militante de la ETA en la casa de este señor. Poco después se produciría lo del filtro, todo el episodio del filtro, y todo eso está investigado. Todo eso está investigado y resulta que este señor Perdomo estaba haciendo un asalto a una distribuidora, un asalto millonario, se le cayó la cédula de identidad, fue la razón por la cual lo encontraron. Y eso está verificado, no es necesario buscar testigos. Esos hechos sí son conocidos. Lo que nunca probó la justicia fue que efectivamente esos asaltos fueran ordenados, parte de una operativa dispuesta desde el MLN para financiar determinadas actividades políticas, ¿no? Hubo quien dijo que Perdomo se cortó solo, lo hizo por su lado, ¿no? También están las versiones contrarias, de que Perdomo ha sido una víctima que fue sacrificado por los tupamaros precisamente por eso, que lo dejaron afuera, incluso creo que se fue del país por esa razón. Pero digo, ese es uno de los indicios claros que hay. Yo escuchaba ayer a Gerardo Catano, que es un buen amigo, un muy respetable historiador, diciendo que, en fin, que con los testimonios no alcanza. Bueno, digo, en este país donde se ha procesado mucha gente por simples testimonios, digo, no es necesario recordar que hay varios militares procesados solo por testimonios, decir que los testimonios no alcanzan cuando tenemos media docena de testimonios y algunos expedientes judiciales, no solo el de la distribuidora de diarios y revistas, hay otros también donde aparecen mencionados tupamaros o ex tupamaros junto con delincuentes comunes. Digo, hay mucha información de hace 15, 20 años. Entonces, a mí lo que me sorprende es ese sarcasmo con que el MPP ha tomado estos temas, el decir, bueno, es una broma, digo, esto no es en serio, pero mucho más me sorprende y me preocupa el silencio de todo el ambiente político, ¿no? Digo, yo no sé, yo recuerdo, me imagino esta situación en otros tiempos, lo que hubiera motivado en el Senado de la República, donde está sentado el señor Mujica, es decir, me imagino, por decirlo, a Wilson Ferreira, encarando a Mujica y preguntándole, dígalo acá, senador, ¿usted participó o no participó? ¿Era usted el que dio la orden de hacer los atracos? Aquí nadie habla. Aquí en el Senado, en el Parlamento, nadie le ha preguntado al MPP, al MLN, si eso es verdad. Porque si es verdad es gravísimo, porque los que estaban sentados en el Parlamento en aquel momento
que eran Mujica y Fernández Huidobro, con sus respectivos suplentes, habían jurado respetar la Constitución. ¿Y si es mentira? Habían jurado respetar la Constitución. Y no se puede respetar la Constitución al mismo tiempo haciendo asaltos, protegiendo a rapiñeros, etcétera, etcétera, etcétera. Está bien, si es verdad es gravísimo. ¿Y si es mentira? Mira, Fernando, los elementos que hay, yo te planteo simplemente el de Perdomo y el asalto a la distribuidora de Esper para decirte que tiene todos los visos de ser verdad. Pero esto. hay otra cosa, Fernando, discúlpame, ¿no? Y yo entiendo tu situación y y tu indignación. Acepto como verdad lo que decís y evidentemente en esos puntos faltó rigor periodístico. Pero me sumo a lo de Mercader en lo siguiente. Todo hecho de esta naturaleza, los que sobre todo estamos formados en el derecho, tenemos que sostener que hasta que no se pruebe y la justicia no encuentre elementos, no se pueden dar por confirmados. Toda persona es inocente hasta se lo pruebe lo contrario. Pero lo que es innegable es que si a vos o a mí nos acusan de semejantes cosas, no hacemos un chiste y seguimos caminando. Damos las explicaciones del caso. Eso es lo penoso. Que haya un expresidente de la República, que haya un ministro del Interior que hoy está dirigiendo a la policía supuestamente en su lucha contra los ladrones y los delincuentes, que estén involucrados y solo se le ocurra hacer bromas, porque tú, Emiliano, leíste al principio, varios desmintieron. Yo la verdad que no escuché tantos desmentidos, lo que vi fue algún chiste tirado por ahí. Y me sumo a lo de Mercader en otra cosa. Esto, sea verdad o sea mentira, desde el momento en que lo dijo García hace muchos años y después sufrió algunos episodios bastante confusos, si ya lo dijeron otras personas, si hay expedientes judiciales involucrados, si ahora se da esta circunstancia donde hay un libro de una persona que además toda la vida fue del Partido Comunista y dice estas cosas, no ha generado en el país la reacción que debería generar. Yo lo puse en Twitter el otro día. Lo que más me preocupa de este tema es que los uruguayos estamos anestesiados. ¿Cómo puede ser que, salvo uno o dos chistes y alguna referencia indirecta, el sistema político no haya exigido de la forma más vehemente, más firme y más determinada posible una aclaración de estos episodios? ¿Y cuál es tu interpretación? Y bueno, que hay cierto corporativismo, que hay cierta indiferencia, que ya nada nos... Yo hablé con una persona que podría tener una función importante en este caso y me dijo, pero esto se sabía hace 10 años. Bueno, pero que se sepa o no se sepa, si se está confirmando o si existe la posibilidad que sea cierto, yo no digo que sea cierto porque faltan elementos o falta la actuación de la justicia. No es un hecho menor, está involucrando a un expresidente de la República, a un ministro del Interior actual. O sea, este tema es gravísimo, gravísimo, gravísimo. Y como decía Mercader, si esto hubiese pasado en un gobierno colorado y blanco, ya estaban prendiendo fuego el país. Y acá no ha pasado nada. Vos me preguntás las razones, Emiliano, no sé cuál puede haber, no las entiendo mucho. Lo que digo es que me da vergüenza y me indigna de que con este tema no se hable claro y no se sea más firme y más determinante y se exijan explicaciones. No que se condene ya públicamente con solo este libro que se suma a otras pruebas, pero que sí se diga, señor Mujica, explicaciones, no una broma al pasar, que fue lo que hizo Mujica. Bonomi, que yo tenga entendido, no ha hablado. Y es el ministro del Interior. No, ha hablado y le ha negado, ha dicho que no. Pero, que no, perdón, que lo desmintió. Bonomi, perdón porque no lo vi entonces. Ese fue uno de los nombres que yo estoy incluyendo en esta lista. ¿Bonomi de hizo una aclaración muy profunda, muy fundamentada, o dijo un no al pasar? Dijo que era un disparate. Son todas calificativos así al barrer y pasar. Que el señor Bonomi aporte más elementos. Es el jefe de la inteligencia policial uruguaya. Está señalado como ideólogo de la delincuencia. O sea, son cosas muy graves. Reitero la pregunta que le hice a Fernando. Pónganse cualquiera de ustedes en la piel de Mujica o Bonomi y le dicen esto. Fernando vino acá hoy indignado porque María Rusola lo citó mal y lo aclaró. Si lo hubiesen dicho que era el jefe de la polibanda, decía un chiste, es un bolazo, o se ponía indignado a hablar frente a la televisión, los medios, en el Parlamento, en todos lados, decir, señores, nosotros esto, no tenemos nada que ver por esto y esto. No es un chiste, es un tema muy serio para el orden institucional de un país y para la dignidad de un país. ¿Qué dice Esteban? Bueno, voy a ¿Has escrito sobre el tema? Sí, yo escribí una columna porque me parecía una miseria
de parte mía hacerme el desentendido de un tema del cual yo estuve directamente vinculado. Entre otras cosas, yo le hice un juicio contra Fernández Huidobro cuando era director de Mate Amargo, un juicio por difamación, pero además un juicio por la sustancia de lo que ellos habían denunciado, y me parecía que tenía que opinar. Yo no tengo que aclarar mis diferencias radicales con el MLN y el MPP, históricas y actuales. Yo sí quiero decir que efectivamente de estos hechos se habla desde hace 10 años y se circulan en la superficie y en la profundidad hace 10 años o más. Estoy totalmente de acuerdo con lo que hizo el fiscal de corte, que es agarrar el libro y mandárselo a un fiscal para que siga el proceso judicial, que es el que corresponde con cualquier prueba que se pretenda que sea una prueba. Yo hace 10 años investigué algunas de estas cosas y ahora me las recordé con todos los problemas que uno tiene a esta altura de la vida. Y yo sé que cuando los asaltos, un subcomisario de la policía uruguaya fue procesado por torturas con picana eléctrica para tratar de conseguir una confesión de los participantes de esos episodios, sobre todo vincularlo a el MLN. Eso no se probó. Es decir, fue procesado, sin prisión, pero fue procesado ese comisario. Y obviamente, parto de la base de que ese era un elemento importante. Así que para mí, este libro, de punto de vista de agregar pruebas, no agrega ninguna. Sí agrega un elemento que me parece absolutamente despreciable, y es una cosa que se da cada día más en la política, en el periodismo uruguayo, las fuentes anónimas. Si nosotros empezamos a avalar y seguimos avalando de que las fuentes anónimas pueden construir verdades, es una cosa, y lo digo incluso recriminándole a los que durante el gobierno de Mujica usaron las fuentes anónimas como una especie de catarata. Yo lo repito, no creo que sea cierto, no creo que esto aporte nuevos elementos para tener certeza sobre ese proceso, creo que el tema judicial hay que analizarlo. Creo que al personaje Fernández Huidobro, muy polémico, muy discutible, tampoco le agrega mucho, más que un recorte y pegue de cosas hechas por otros. Yo, repito, le hice un juicio, por lo tanto tengo elementos, incluso Fernández Huidobro, delante del juez Peri Valdés, me ofreció una rectificación en Mate Amargo que no acepté, porque quería que se investigara lo que ellos habían denunciado. Yo que sé, porque la vida es implacable en eso, que la vida demostró que era todo falso eso, y yo sé también cómo lo levantó Brecha durante 3 ediciones, sin ninguna prueba, absolutamente, sobre el Hotel Carrasco, absolutamente. Quiero decir que es muy probable que en el MLN a la salida de la dictadura hubiera tendencias muy enfrentadas desde el punto de vista del uso de ciertos métodos. Pero yo lo que resalto desde el punto de vista de fondo, con todas las diferencias que tengo, es que el MLN y el MPP se integraron total y absolutamente a la democracia y lo demostraron desde la oposición y lo demostraron desde el gobierno. Sí, y quiero terminar con un hecho. Uno de los artífices ideológicos de un doble proceso, del cual en el primero estoy totalmente en contra, de construir un relato falso sobre el papel del MLN en la lucha contra la dictadura que no existió, fue Fernández Huidobro. Pero también uno de los artífices del proceso de democratización del MPP, el MLN, la KPL, la 609, etcétera, etcétera, fue Fernández Huidobro. Y los personajes hay que mirarlos en su complejidad. Si tú hablas de fuentes anónimas, Esteban, y lamento decirte que no son tan anónimas. Jorge Zabalza no es ningún anónimo, lo hemos visto en televisión dando la cara, tiene nombre y apellido, fue uno de los dirigentes tupamaros de primera hora. Fueron todos menos él, Todos hicieron mal menos él. No importa. Pero a mí me parece que ya Jorge Zabalza ya hace más de 10 años, en esa biografía de Leitch, ya hablaba del tema. Pero ahora ha salido a ratificarlo. Creo que es un testigo calificado y no se puede decir que todo sea anónimo. No es tan anónimo cuando tenés a... El Betito es como se llama el... Sí, sea quien sea el Betito. Entonces
No podés basarte. Yo respeto la posición de Fernando y tu posición, porque los dos han salvado situaciones personales. Yo no sabía de tu juicio con Fernández Huidobro y tampoco sabía que Fernando había sido aludido por Urruzola. Comprendo que estén indignados con el tema o que les provoque reacciones de carácter personal. Pero aquí no son temas personales. Este es un tema colectivo. Y yo tomo la expresión de Carlos. Este es un país que está anestesiado. Y creo que la clase política en general está anestesiada. No se puede aceptar. Digo, yo no me puedo sentar en el Parlamento al lado de alguien que juró defender la Constitución y en el mismo momento, paralelamente, estaba atacando las instituciones armas en mano. Y eso debe ser aclarado. Y tendría que ser aclarado ya. Y es increíble de que pasa, y estamos hablando de otros temas, de ANCAP, del FONASA, del 1 de mayo y demás, pero bueno, y el tema va pasando como ocurrió en el pasado, porque esa es una técnica que los tupamaros han empleado mucho en el pasado, y es la de dejar que las cosas circulen, tomarlas a broma, y todo vale. Lo que dije ayer no vale hoy, quizás valga mañana, y ese relativismo nos está haciendo mucho daño. Yo quiero, una vez hecha mi exorcismo. Catarsis mi personal. catarsis, sí, exactamente. Quiero decir dos cosas. Primero, a mí me parece muy importante que se realice una investigación sobre el pasado del Uruguay. Es decir, el revisionismo desde el punto de vista histórico, yo creo que es útil, importante y que de alguna manera nos hace mejores a todos, ¿verdad? Eso abarca desde el proceso de la independencia hasta lo que pasó en los años 90 o en los años 2000, es decir, no tiene por qué haber un límite. Se puede abordar, investigar y estudiar absolutamente todo, y yo creo que se debe hacer, y yo creo que no se ha hecho de manera suficiente. Ahora bien, yo creo que ese trabajo hay que hacerlo con seriedad, hay que hacerlo con rigor, hay que hacerlo con documentación, entre la cual incluyo, por cierto, los testimonios, como decía Antonio. Por cierto que los testimonios son muy importantes. Y por cierto que puede haber fuentes que requieran el anonimato para dar información. Lo que no puede ocurrir es que esas fuentes sean las únicas y no haya ningún cotejo, esas fuentes no tengan ninguna prueba material para brindar y quede por esa, porque es funcional a la espectacularidad de un cierto relato. Entonces, eso era lo primero que quería aclarar. Revalidar y yo creo que es importante que se investigue, que se estudie este tema de las bandas. Yo, es más, en el año 96, cuando yo era corresponsal de Clarín, una de las hipótesis que manejé en mis artículos, que no fue uno, sino que fueron varios, fueron 6 o 7, era que se trataba de un reagrupamiento guerrillero, dicho con esas palabras, por mí, firmado por mí, en el diario Clarín en el año 96. Después, los ministros del Interior, tanto Didier Operti como jefe de policía, que era Nalerio, dijeron, se está investigando, pero en realidad no han surgido elementos que nos permitan tener ningún elemento al respecto, tener, digamos, ningún aval de esa variante. Entonces, yo creo que hay que investigar, me parece muy bien que se investigue este tema, que se vuelva a investigar, me parece muy bien que lo haga la justicia, pero no puedo dejar de sentir un olor feo en un recorte y pegue en el cual los hechos se acomodan a la necesidad de una cierta narrativa, por decirlo de alguna manera, que puede ser útil para vender libros y para... Este no es el tema central del libro, además, ¿no? No, es un... Claro, pero que se iba a transformar, se ha convertido en el tema central del libro. Y yo creo que ese también es otro problema que tiene el libro, que repito, yo no leí en su totalidad, y es que un tema menor, como dijo la propia autora en más de una entrevista, un tema ahí colateral, que básicamente refrita cosas ya publicadas, y las refrita mal además, se convierte en el centro del tema. Sí, varias cosas. Primero que, bueno, todos hemos sufrido las fuentes en alguna oportunidad, pero me extraña que periodistas como hay en esta mesa las condenen cuando cualquier periodista que se precie de tal sabe que las fuentes son recurso y el respetar la fuente y el anonimato de la fuente es parte de un mandato sagrado de su profesión. Yo no las condené. No, bueno, pero... La apoyé, dije que Antonio tenía razón. Para una cosa de este tamaño...
La fuente anónima. La fuente es anónima. Por lo fuente es general son anónima, anónimas. porque si no decís el nombre. fuente, O sea, No. punto Acércate- uno. Acércate al micrófono, si no, no. Punto 2. No creo que esto esté basado solamente en fuentes anónimas. Reitero, está Zabalza y está otros que han hablado y que han dicho con nombre y apellido. Y Zabalza no es un extraño, no es una persona alejada a esto. Formaba parte del movimiento Tupamaro, estaba en su dirección y ha tenido posiciones críticas de enfrentamiento al resto de sus compañeros. Está Modio Pérez también, que ha sido muy criticado y que como es considerado el traidor es totalmente descalificado siempre, pero a casualidad esto lo mencionó expresamente. Pero ¿y cómo Por podía otro saber, lado- perdóname, cómo podía saber Amodio, que estaba viviendo en España con documentación mi falsa, lo que querido, pasaba en el Uruguay mi en querido, los años 90? hay contactos por todos lados. ¿Y está no lo sabían los Facebook, servicios de inteligencia de la y- policía? Y bueno, en los años 90. capaz que lo sabían, pero no lo pudieron probar con elementos. Pero no vamos a descalificar a una persona porque está en España. Porque hoy por hoy No, hay descalificarlo Facebook, como hay como Twitter, testigo. hay 1000 elementos. No, el Twitter en el año 96 no existía. bueno, pero hay ahora. Él tiene contacto con toda la orgánica Tupamara, o buena parte. Algunos lo consideran un traidor, otros no. O sea, ¿Quién? es muy complejo. Es muy complejo. Ah, porque tiene todo. amigos adentro de los Tupamaros. Y ex Tiene Tupamaros, amigos, sí, está vino a hablar clarísimo. con amigos Tupamaros, eso está claro. Después lo otro de que lo descartan, yo reitero, para mí toda persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Pero frente a la vergonzosa respuesta que estos sujetos han dado ante una acusación de este calibre, la poca jerarquía y la poca dignidad que han tenido para defenderse, yo personalmente me pregunto si esto puede ser verdad o no. Y en definitiva ahí lo dice Zabalza, lo ha dicho María Rusola en algún reportaje que escuché en Televisión Nacional. Este es un capítulo menor del libro y hay que ubicarlo en el contexto general, en que los tupamaros entendían que estábamos en una democracia tutelada, en una democracia precaria, que todavía seguía mandando un país derechista y oligarca que económicamente apoyaba a la derecha y no a la izquierda. O sea, hay una serie de reivindicaciones que en la cabeza de estos sujetos, que todos sabemos que venían extraviados hace 20 o 30 años, podían ser el justificativo moral a lo que estaban haciendo, aun cuando estuvieran queriendo incorporar plenamente a la vida democrática. O sea que yo no lo descarto, no lo afirmo porque no lo puedo afirmar. Tiene que haber pruebas. Lo que digo que no es un disparate, por supuesto. No es un disparate, y uno lee a Zabalza, y Zabalza poco menos que hace la apología de esos robos, a pesar de que es uno que denuncia, porque lo justifica. Y María Urruzola en TV Nacional, que agarró una parte, no digo que ella lo estuviera justificando, pero los estaba explicando en función de esa realidad de lo que sentían los tupamaros en la década de fines de 80 y 90. Sentían que estábamos en una democracia imperfecta, Carlos, que los militares seguían mandando, que el poder lo tenía la derecha y que ellos tenían que lograr, como sea, la forma de incrustarse en el sistema político. Entonces Carlos, no lo descarto. Te hago una pregunta. Sí. Hace pocas semanas, en esta mesa, Sí. hablando del episodio de Cambio Nelson, Sí. surgió el nombre del contador Capote. Sí. Que varias fuentes, algunas con nombre y otras anónimamente, señalaban como una especie de gran articulador de todas las maniobras fraudulentas de Cambio Nelson. Lo que tú mismo dijiste fue que había que esperar que la justicia actuara. Pero yo no vi, estoy diciendo lo mismo ahora, no veo qué contradicción veo. Déjame terminar. Yo no vi al contador Capote salir en todos los medios a decir que eso era falso y a dar las explicaciones del caso. Fernando, Entonces, estás comparando una montaña con un ratón. Bueno, primero, no sabía yo que en ahora aquel Capote era un momento, ratón. yo en aquel momento dije lo mismo que digo hoy. No se puede condenar, toda persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario, que se defiendan, que den la cara. Ahora, Capote, con toda la jerarquía profesional que puede haber tenido y habiendo sido vicepresidente del Banco Central, no fue presidente de la República y no es hoy ministro del Interior. Se le está acusando eventualmente un delito económico, tendrá que dar sus respuestas ante una justicia que está actuando ya plenamente y que lo ha citado ya 40 veces. Este es un caso distinto. Este es un caso donde hay un presidente involucrado, donde hay un ministro del Interior involucrado, que se lo tomaron en joda el tema, que hicieron un chiste cuando le preguntaron, y que la justicia está tímidamente empezando a actuar en un tema donde eventualmente, por aplicación de criterios de prescripción y demás, el tema nunca avance más de lo que avanzó hasta ahora. O sea que no me podés decir que es la misma obligación institucional la que tiene Capote de dar explicaciones de la que tiene Mujica. No, yo creo que es la misma Bonomi. obligación tuya, desde el punto de vista la mía de las observaciones. La mía, disculpame, estás equivocado totalmente, dije lo mismo. En aquel momento dije,
no se puede condenar a un inocente, hoy digo lo mismo. Me preguntás personalmente, creo que puede haber pasado, pero reiteré y lo dije en mi primera intervención y en la segunda. La justicia tiene que actuar, toda la persona es inocente, mientras se pruebe lo contrario, no condenemos por estas versiones. Ahora, preocupémonos, sí. Aclaremos, cerrando el tema. Sí. Vamos cerrando Creo el tema. que perdón, no, ya me falta. Creo que hay una medida, perdón, una breve intervención. Breve porque sí, Esteban todavía no habló en su segunda intervención. Creo que no se pueden comparar esas situaciones, lo que estaba haciendo recién planteaba Fernando del cambio de Nelson, creo que es incomparable. Aquí hay un caso de duplicidad que no puede aceptarse. Yo insisto, a fines del año 94, el señor Mujica y el señor Fernández Huidobro fueron electos diputados. Como diputados juraron, se comprometieron a defender la Constitución y a respetarla. La pregunta es, ¿faltaron a ese juramento? Y da la impresión que sí. Da la impresión que sí. Por lo que dice el señor Zabalza, por lo que está escrito en el libro de Garcés, por lo que se ha venido diciendo de aquellos años, por las investigaciones que hay, por lo que hay en el expediente judicial del caso del filtro declarado por el propio Mujica. Y sí, muy interesante analizar el episodio del filtro. Yo hablé del señor Perdomo vinculado con una etarra en aquel momento, es decir, los Tupamaros y los etarras. Habría que hablar del préstamo de $50.000 que los etarras le hicieron para la radio panamericana, por ejemplo. Los etarras era una organización terrorista, claramente. ¿Cómo le van a prestar $50.000 si tenían 20 millones de los asaltos? No los devolvieron. Bueno, era la época del hambre, ¿no? Era la época en que no había ese. A ver, lo último y vamos a otro tema. El tema de los asaltos, o sea, no que, digamos, por más que discutamos, a mí lo que me importa es que le dieron el libro a quien corresponde a nivel judicial y que va a cubrir su proceso. Correcto. Absolutamente. A mí, si yo fuera Fernández Huidobro, hay una cosa que me dolería mucho más, ¿no? ¿Está? Mucho más. Está que bueno. es, no importa, pero si fuera, o sus compañeros, me dolería mucho más que los asaltos, en su visión, el tema de ser un traidor. A ver. Es una parte fundamental del libro, lo del traidor. Es horrible eso. ¿Ah? Y yo digo lo siguiente, las confesiones, que ese mecanismo de que todas las negociaciones con los militares, etcétera, fueron responsabilidad de Fernández Huidobro nada más y que es el traidor, es también una forma de no hacer un análisis retrospectivo de fondo, porque por algo salió sin ningún tipo de recriminaciones por eso luego de la cárcel. No creo que haya sido un traidor, porque a los traidores se fueron a España, se fueron a Israel, digo por los traidores nuestros también que tuvo el Partido Comunista, o se quedaron acá protegidos por las fuerzas conjuntas. Él estuvo preso todos los años que estuvo preso, salió y se sumó a la lucha política como tal, pero además reitero, las responsabilidades de esas tratativas, de esa línea política, de esa visión militar de todo, en todo sentido, que ha ido cambiando, pero que la vivió la izquierda y en particular el MLN, es una linda manera de lavarle las manos a todo el resto, echarle y ponerle la responsabilidad solo en Fernández Huidobro. Es mucho más allá, es mucho más complejo, es mucho más grave. Si no, creo que aprendimos, pero a mí no me gusta ese mecanismo que tienen algunos de que como cambiaron no hay que hacer autocrítica. La autocrítica es el sustento teórico, político y moral de los cambios. Sí, señor.